Comenzamos con la primera. Perfecto. Para ello comenzamos con la primera de nuestras 4 preguntas. Y la primera es, ¿cómo me defino como profesional en el mundo laboral? O bien, ¿qué podemos hacer los profesionistas de la filosofía? ¿No? Ya entrando de seco a la materia. Y no sé si alguno de los dos, bueno, antes repito la dinámica, nosotros vamos a proponer, a responder o a tratar de sugerir, opinar acerca de las cuestiones y posteriormente daremos espacio al público, ¿no? Por cada pregunta. La idea es generar retroalimentaciones. Me gustaría que pudiera participar toda la comunidad, ya haciendo sugerencias, ya haciendo, externando sus propias experiencias o bien haciendo preguntas, ¿no? Haciendo preguntas directas, ya sea alguna posición de los invitados. Y bueno, ¿cómo me defino yo en el mundo laboral, no? Esta es una pregunta un poco complicada para nosotros, ¿no? Porque finalmente no trabajamos tanto con cuestiones técnicas. Y bueno, ¿pudiera responder tú primero, Salvador? Híjole. Bueno, primero que nada, gracias a Fabián por invitarme aquí a hablar sobre mis pininos laborales y pues espero que a todo el auditorio pues les sirva de algo compartir esta experiencia, tanto mía como de Adriana. Este, pues yo sí voy a irme mucho por los clichés y no en el sentido peyorativo de la palabra, pero sí me definiría a lo mejor como un oportunista. Y es algo que he aprendido porque todo aquel que, creo que ya varios de los que estén aquí presentes, estudiantes de filosofía, se han dado cuenta, es que por mucho que embellezcamos el CV o pongamos muchas habilidades, es bastante difícil encontrar trabajos, sobre todo trabajos bien remunerados a la par, o sea, que no se mezclen con nuestra actividad, o sea, fuera de la docencia, o tenemos otro tipo de metas, pues es muy complicado. Entonces yo creo que yo me definiría como un oportunista en el sentido de estar dispuesto tal vez a realizar actividades o aprender cosas de las que pues nosotros realmente no se nos formó de ningún tipo. Y de las que tenemos que estar pues muy abiertos en el sentido de que en mi México lindo realmente es muy difícil que te contraten solamente por escribir bien o solamente por tener una comprensión de lectura pues bastante, ya sea profunda o avanzada o como le queramos llamar. Siempre tenemos que estar abiertos pues a eso, a tratar de aprender y no por decir mentir en el CV, pero tratar de explorar habilidades o ver habilidades que pudieran complementarnos, porque repito, es muy complicado entrar a un trabajo fuera del ámbito a lo mejor académico o de investigación. No sé si quiere decir algo, Adriana. Muchas gracias, Salvador. Adriana, tiene el rótulo de Brian Camus. Es que tuve un problema con mi computadora y tuve que entrar con la sesión de del colega Brian, pero bueno, soy Adriana Estefanía. Bueno, muchas gracias, Víctor, por esta invitación a este foro de discusión y de reflexión. Y bueno, también a los compañeros por tomarse el tiempo de entrar a una videollamada y pues escuchar, ¿no? Nuestras, finalmente, no quiero decir humildes opiniones, pero sí finalmente opiniones pues, desde nuestra parcialidad, ¿no? Desde nuestra trinchera. Particularmente, cuando me hiciste esa pregunta fue extraño, ¿no? Porque por un momento, voy a decirlo, me sentí en una entrevista de trabajo. Y creo que esa es una de las cosas que en algunas ocasiones en el sentido académico no nos enseña, ¿no? Vaya, con esto yo no quiero despotricar en contra de la academia, pues finalmente eso me dedico, pero son preguntas interesantes porque son como de las preguntas principales que te hacen en una entrevista de trabajo. ¿Cuáles consideras que son tus habilidades y cuáles consideras que son tus defectos? Y muchas ocasiones estamos como muy permeados, ¿no? Como de que los filósofos solamente nos dedicamos a leer, a estudiar, a reflexionar, y pocas veces como que tenemos muy sentado cómo nos autodefinimos profesionalmente.
Si tú me dices, tú, Adriana, ¿cómo te defines profesionalmente? Bueno, yo diría que soy una persona pues muy proactiva, multidisciplinaria, en constante búsqueda, de algún modo nunca he estado pues durante todo mi trayecto en la vida profesional, sí me he dedicado más a la docencia, es cierto, pero como que siempre he sido muy inquieta y yo eso es algo que tendría que de algún modo como compartir con los compañeros. Yo creo que tú, sobre todo más para los filósofos, y preparé un poco una presentación que va por ahí, los estudiantes de filosofía no tienen que solamente circunscribirse a que lo único que deben conocer es saber leer, saber escribir, saber discutir, saber argumentar. Yo creo que actualmente el panorama actual, tanto el que estamos viviendo como educativo y profesional, exige de nosotros que nos formemos en otros ámbitos que no están circunscritos a la reflexión, sino también al uso de otras herramientas, sobre todo tecnológicas. Entonces, en ese sentido, yo me autodefino como alguien inquieto y multidisciplinario. Esa sería como la manera en que yo respondería y que yo diría que pues que sí, que al final cuando te encuentras en otros ámbitos, como es el caso de Salvador, y que yo también tuve la oportunidad ahí como que coincidimos en la auditoría, ahí es donde te das cuenta que sí, o sea, escribirás muy bien, pero tal vez no sabes escribir como lo exige la administración pública, y eso te obliga de algún modo a cambiar tu paradigma de estar habituado a escribir argumentos, ¿no? De escribir argumentos, digamos, no sé, pienso un argumento donde hay una premisa y luego sus premisas, te llevan a una conclusión, no, sino que ahí tienes que ser mucho más concreto. Y esas fueron una de las cosas con las que yo me encontré en la auditoría, así de, bueno, sí está muy bien, está muy padre que reflexiones y que teorices y que le des vueltas a las cosas, pero aquí queremos un escrito donde nos digas la historia de la institución, pero en términos concretos. Entonces, bueno, de eso quiero hablar un poco más adelante, pero sí considero que es algo extraño, algo que se me hace muy paradójico, y lo voy a decir a título personal. A veces en las licenciaturas, sobre todo de las humanidades, nos volvemos un poco cerrados, ¿no? O sea, como que empezamos a creer que tenemos la razón, la última palabra o el argumento, digamos, el último argumento, y justo cuando llegas a un trabajo o te insertas dentro del campo laboral, pues justamente te encuentras con que no es cierto, ¿no? Con que hay otros argumentos, hay otras visiones, y que tienes que ser abierto y aprender. Entonces, ese es en este momento mi primera aportación. Muchas gracias, Adriana. Pues sí, gran parte de la propuesta de la pregunta sí tenía que ver con con el ahora ponernos en un contexto de cómo nos vamos a definir ante la sociedad en primer lugar, y en segundo lugar ante lo laboral, ¿no? Y esto se los comparto porque también a mí me pasaba mucho lo que le pasaba a Adriana, ¿no? Y bueno, mi experiencia es esta. Cuando uno va a mandar currículums para solicitar un trabajo, incluso como profesor, los currículums incluyen una cosa que llamamos acá en México semblanza, o el panorama, ¿no? El resumen de lo que van a encontrar, y en donde incluimos, por ejemplo, también las intenciones, los objetivos que tenemos, ¿no? A nivel profesional. A mí en lo particular definir una semblanza se me hace muy difícil, y definirla en términos de mi profesión en filosofía mucho más difícil, ¿no? Primero porque pues uno sigue quizá con algunos vicios de la academia en donde pues uno, sus propósitos es estudiar, formarse, seguir aprendiendo, seguir conociendo, seguir leyendo, pero ¿cómo eso lo vas a aterrizar ante un currículum, ¿no? Ante una exposición ya más, pues, dirigida a otro aspecto, ¿no? A otro campo, que es lo laboral. Eso, y bueno, a mí me costó muchísimo, todavía incluso entre bromas, ¿no? Con Salvador alguna vez le mandé mi currículum y reímos a carcajadas porque de verdad que uno según en filosofía se siente como el más coherente
discursivamente hablando, pero a la hora de enfrentarse con este tipo de cuestiones pues es difícil, ¿no? Es difícil definirnos. Ante todo esto, o sea, y ante todas las complicaciones para ahorrar toda la cantidad de palabras que yo me puedo gastar aquí en el foro, yo terminé concluyendo que mi definición como profesionista en el mundo laboral es como analista. Analista en muchos aspectos, ¿no? Puede ser analista, por ejemplo, en términos, y bueno, el término de analista, pues vamos a entenderlo de una manera muy, muy general, ¿no? No acotada, porque hay analistas que tienen una función propia, ¿no? En el mundo laboral. Pero este término de analista, pues, como analizador, ¿no? Hacia grandes rasgos. Y analizador o analítico de datos, de contenidos, de trabajos, de propuestas, de esquemas, de protocolos, de funciones, incluso por ejemplo, en el trabajo actual donde estoy, eso fue causa de que me eligieran, ¿no? Motivo de que me eligieran entre los currículum, porque me definí como analista de contenidos y productor, ¿no? Productor de contenidos audiovisuales, porque pues finalmente también es parte de lo que hago. Pero lo definí en términos de análisis ¿cómo llamarle? Esto que nosotros acá en filosofía llamamos análisis fundamentales, déjenme acuerdo de la palabra. Yo lo definí como analista de causas, ¿no? Analistas de causas y consecuencias. Algo así, no me acuerdo cómo puse, pero por ahí empecé, o sea, por ahí empecé a definir mi perfil laboral como filósofo, laboral ante el campo, ¿no? Que sí, esta palabra no es, hace falta acotarla, hace falta delimitar más lo que hacemos, pero creo que es un buen comienzo, ¿no? En valorar eh, que muchas de las, bueno, puse el término analista porque refiere a una actividad que comúnmente hacemos en filosofía, que es el análisis, ¿no? Nosotros tenemos como un empeño en analizar muchas de las cosas, cualquier tipo de cosas, hasta el caldo de la abuelita lo analizamos, ¿no? Entonces, pues por ahí me di cuenta que eso se empata bastante con alguna de la terminología que pide el mundo laboral y pues por ahí fue entrando, ¿no? Y creo que puede ser buen consejo para que ustedes vayan definiendo bien qué es lo que pueden ofrecer a la comunidad, ¿no? Esta sería mi respuesta. No sé si quisieran comentar alguna de las respuestas que dieron los colegas, comentar alguna posición, alguna sugerencia, algún problema que hayan tenido los que ya estén laborando o alguna inquietud que tengan los que quieran entrar o que quieran verse con los problemas de post licenciatura, ¿no? Post academia. ¿Qué voy a hacer posterior a la academia? Y pues bueno, doy pausa. Ajá. Dime, Adriana. Aquí yo quiero agregar algo a lo que mencionas, ¿no? Es algo interesante que creo que como que uno no vislumbra hasta que está ya dentro de un sentido profesional, ¿no? Sobre todo pienso mucho en las entrevistas, justamente eso es como paradójico, ¿no? Estamos como habituados a pensar conceptos, por ahí no recuerdo bien a este autor si era Derrida o no tengo muy presente este autor que decía que los filósofos lo que pensaban eran conceptos. Y es interesante porque si a ti te dicen autodefínete, nos cuesta trabajo pensar un concepto de nosotros mismos y más aún nos cuesta mucho más trabajo pensar un concepto de nosotros mismos que podamos ofrecer en el ámbito profesional, ¿no? Porque a veces, una vez más, no tenemos esa formación, esa iniciación de decir, mira, en algún momento tú sí vas a tener que ir a solicitar un empleo y vas a tener que decirlo, sonará un poco feo, pero venderte, ¿no? O tener que, pues sí decir, bueno, ¿y tú qué ofreces, no? ¿Cuáles son tus habilidades? ¿Tú cómo te defines? Y entonces, en el ámbito de lo profesional, si no estamos como muy habituados a tener conceptos de nosotros mismos, eso de algún modo a veces nos acarrea hasta crisis existenciales, ¿no? De ¿por qué me voy a autodefinir? Y es como, pues mira, estará muy bien lo que pienses filosóficamente, pero sí es importante que te autodefinas,
bueno, un poco agregando esto que tú mencionas, Fabián. Muchas gracias, Adriana. ¿Alguien más quisiera contribuir a esta primera pregunta? Les recuerdo, pueden abrir su micrófono o bien formular la cuestión por el chat. Y bueno, solo no se amontonen. Ok, Brian. Hola, Fabián. Uy, a ver, Tienen doble computadora, ¿verdad? Pongan estoy aquí mute. compartiendo oficina con Adriana, hablando de la parte empresarial. Pero creo que Adriana toca un tema muy importante, que cuando salimos de la universidad nos sentimos muy elevados, como más allá del bien y del mal. Y entonces, bueno, a mí mi experiencia en mis primeros trabajos, incluido yo, pero cuando llegué a convivir con filósofos, es que básicamente consideraban que el trabajo en el que ellos estaban, fuese gobierno, fuese editorial o fuese lo que fuese, era como indigno de ellos, ¿no? Que todo era como muy tonto, muy absurdo, muy soso y que nada tenía sentido. Y creo que esta parte que menciona Adriana es muy importante porque pareciera que nos aprecian mucho, perdón, nos educaron a una apreciación conceptual constantemente y siempre estamos como rascándole y rascándole, ¿no? Sea de la corriente que seas, ¿no? Materialista histórico o hermenéutica o lógica, siempre le estamos rascando ahí. Cuando creo que es muy importante entender que el trabajo forma parte de la vida y que la filosofía no siempre está en cómo tomas tu café y cómo vas a hacer un Word o un Excel. Entonces, yo sí notaba eso, ¿no? Porque, bueno, creo que aquí a muchos colegas hemos estado como en los mismos ámbitos, ¿no? En la editorial o en el gobierno o en la educación, pero esa como preformación que tenemos en el trabajo sí se ve constantemente, ¿no? Y es como una constante erudición de que, miren, yo sé que este término significa así y así, ¿no? O yo sé que este término en tal época representó tal y tal cosa, ¿no? Entonces, sí es como hacer un esfuerzo de deconstruirte ya fuera de la academia, decir, no, esto es trabajo y el trabajo funciona así. Pero bueno, esa era mi aportación. Muchas gracias, Brian. ¿Alguien más pudiera comentar algo? Quisiera más bien. Solo no se amontonen, ya saben. Y si no, no hay lío. Podemos continuar pues con la dinámica. Ya más adelante hay oportunidad también de retomar las preguntas, ¿no? O las cuestiones, las dudas. Una pregunta. Sí, sí, Oscar. Hola, Oscar. Mira, mi pregunta va en respecto a lo que se ha estado comentando de cómo conciliar en el ámbito laboral que se maneja lo cuantificable, lo concreto, lo preciso. Una cosa es, es lo que es y no puede ser nada más. Con esta idea de la filosofía de pues ir a lo ambiguo, a de tener más preguntas que respuestas, cuando en lo laboral pues se tienen más respuestas que preguntas, ¿no? Se piden respuestas, se pide producir algo basado en criterios muy específicos. Entonces, ¿cómo conciliar estos dos paradigmas? Esa sería mi pregunta. ¿Alguien de mis compañeros quiere responder primero? Bueno, yo ahí sí tendría una respuesta. Bueno, ahí sí depende mucho, yo creo, Oscar, del área laboral, ¿no? A la que te dediques. Yo te puedo hablar de mi caso, por ejemplo. Estoy en gobierno y nosotros pues tenemos una metodología para auditar. En este caso yo hago evaluación de política pública. Y si bien es cierto lo que dices de que piden más respuestas que preguntas,
o uno se ve a veces como tú dices, como los de filosofía, siempre estamos, a mí me pasaba mucho, por lo menos cuando empecé a auditar, que trataba de ver todas las implicaciones de lo que estaba diciendo, y es que el deber ser y la evidencia que me mandan los entes auditados. Pero yo creo que tiene mucho que ver con centrarte en la actividad, no sé, laboral en la que te estás desempeñando, y hasta eso, una vez que uno puede separar, digamos, el ámbito o la formación académica de lo que realmente está haciendo, de lo que está desempeñando, me ha pasado a mí que la creatividad o el tipo de creatividad que aprendí en la academia me viene de otra manera. Ya no tanto por plantearme grandes cuestiones o cosas de ese estilo, sino a veces, por ejemplo, como nos fuimos formados en la academia, a lo mejor por la estructura de los textos, que eso a veces ayuda mucho, mínimo en el ámbito en el que yo estoy, en el ámbito de la auditoría. La estructura, la presentación de información, son cosas que a lo mejor desde nuestra parte nosotros vemos a veces de una manera más clara, a veces de una manera más creativa, y en mi caso esa creatividad refresca mucho la acción, que nada más es dar respuestas y decir, el 70% de los mexicanos sí recibió el apoyo del PG, ¿no? Por ejemplo. Y también dar otro tipo de acercamiento a las conclusiones, o sea, no nada más es decir, el 70% recibió los apoyos, sino decir, contribuye a esto, contribuye a tal, no se contribuye a lo tal, de esto puede tener tales consecuencias. Bueno, mínimo esa es mi experiencia. Muy bien. Adriana. Es que yo creo que sí las experiencias cambian. De igual manera tuve la oportunidad de trabajar en la auditoría bueno, no en el mismo equipo que Salvador. Pero nos veíamos. Pero nos veíamos, ahí coincidíamos en los pasillos, en los chilaquiles. Vida godín. No, eso es muy clásico. No, perdón, bueno, en el contexto de México eso es parte de la vida de oficina. Quizá si hay compañeros de Latinoamérica no entendieron un poco el chiste. Pero bueno, vaya, volviendo aquí al punto, esa sí fue una de las cosas o las situaciones con las que yo me enfrenté, sobre todo en la auditoría, el hacer lo menos que puedas preguntas y concretarte a responder, a dar resultados. Sí proponer, porque tampoco en el momento en el que a mí me tocó estar en esta institución eran tan cerrados, ¿no? Actualmente sé que ya han cambiado mucho las cosas, pero en ese momento sí había posibilidad de respuesta, pero de propuestas, perdón, pero esas propuestas siempre estaban como de algún modo dentro de un esquema, ¿no? Siempre estaban dentro de una estructura con la que funcionaba la institución. Y yo creo que en términos de dar resultados, ahí sí era como muy claro. Tienes que hacer una auditiña, tienes que hacer tus resultados, tienes que hacer tu análisis, y no me importa si te piensas, qué piensa Kant o qué podría pensar Marx, o etcétera. Eso no digamos, sí era quizá parte de las reflexiones como colegas que llegas, bueno, que de algún modo yo tenía con mis colegas interdisciplinarios de otras carreras, pero en el término del trabajo sí teníamos que cumplir. Y en relación, por ejemplo, a la educación, en el ámbito de la docencia, pues no creo que esté tan alejado. En la docencia te siguen pidiendo planeaciones, programaciones, evidencias, y ahí tampoco tienes que preguntarle a la institución, oye, ¿por qué yo te tengo que entregar una evidencia de que trabajo 8 horas al día? O sea, es que me la tienes que entregar porque te estoy pagando. Entonces, en ese ámbito, me parece que la docencia tampoco se escapa de los lineamientos y de seguir un proceso. Es decir, creo yo que cualquier profesionista se enfrenta a tener que seguir procesos, ¿no? O sea, no está circunscrito al ámbito de la filosofía. O sea, cuando entras a una institución, ya sea privada o pública, lo que hace que puedan considerarte es tu capacidad de seguir procesos, ¿no? Y de responder a demandas que tenga la empresa o la institución, etcétera. Y yo creo que hasta en nuestra vida personal, incluso si te dedicaras el autoemprendimiento, si no sigues un proceso, difícilmente puedes ver resultados, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que de algún modo uno sí tiene que acatarse o seguir un proceso. Y en el ámbito de la creatividad, creo que es la razón por la cual me he decantado más por la docencia, ya dentro de las aulas, dentro de
de dar las clases, creo que ahí ya pones parte de tu ser, ¿no? O sea, tú decides, por ejemplo, si dar una clase muy conceptual y nada más decir, no, pues Platón dijo esto, Aristóteles dijo esto, o tú ver las formas de decirlo de otra manera, utilizando los actuales recursos que nos provee la tecnología. Y también, pues, ahí sí yo diría, como dijo en algún momento un profesor que tuvimos, los colegas de aquí de Acatlán, que decía que en el hacer se ve el ser, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Podemos haber muchos profesores de filosofía, pero cada uno de nosotros pone algo de su ser en esa clase, ¿no? Y eso es lo que le da ese sentido creativo, esa otra cualidad, ¿no? Que no es lo mismo una clase que vaya a dar Fabián a una clase que dé, no sé, Brian, un colega docente, o no lo sé si aquí hay otro docente. Cada uno de nosotros pone algo de sí en esa clase y ahí radica esa como libertad. Y yo creo que ahí sí, por eso sí soy un poco, me declino más por la docencia, por ese grado de libertad. Muchas gracias. Brian, Sí, yo... Ah, mangas. Yo quería decir algo en relación con lo que preguntaba Oscar, y es que también, o sea, yo entiendo que la conferencia está estructurada un poco así porque los que estudiamos filosofía estamos en desventaja laboral, pero si realmente nos ponemos a pensar qué es un resultado, uno podría decir que, pues, ¿qué oficio realmente entrega resultados? Porque, por ejemplo, si yo le pidiera resultados a los presidentes, sus resultados son súper ambiguos, ¿no? ¿Qué hizo? ¿Por qué te pagamos tanto? O sea, ¿por qué te pagamos a ti y mantuvimos a tu familia? ¿Qué resultados obtuviste? Y ahí también están como 300 páginas de informes, que son las cosas más ambiguas, nunca queda bien definido en qué se fue el presupuesto, el dinero y demás. Y uno dice, ¿y ese es el resultado? Y si agarramos a un simple maestro de filosofía de prepa, decimos, bueno, ¿cuáles son tus resultados? Mira, yo le enseñé a tantos estudiantes y pasaron mi materia así, así, así. Que se hayan dedicado o no a esta carrera, bueno, eso es otra cosa, que también pasa, ¿no? Que un maestro de filosofía diga, bueno, de tantas generaciones que yo di, pues muchos decidieron ejercerla, ¿no? Entonces, creo que también es un prejuicio el decir que todos los trabajos, o bueno, es un supuesto, ¿no? Que todos los trabajos deben entregar resultados evidentes e inmediatos, porque no es así. Hay momentos, ¿no? Y hay ciertas profesiones, ¿no? O sea, queda muy claro que si un médico, ¿cuántas personas salvó, no? Pero, por ejemplo, no sé, ahorita con los que son químicos, biólogos, haciendo vacunas, pues un gobierno diría, bueno, ¿cuáles son tus resultados? ¿Qué avances has tenido para tales medicamentos y demás? Entonces, creo que también eso ayuda para volver a valorar nuestra profesión, porque en efecto, o sea, no es lo mismo hacer tuercas o panes o vestidos, a decir, bueno, yo sí ejerzo esta parte de la filosofía en tal ámbito, el resultado se ve o se verá, o también aceptar, tal vez no se vea el resultado en tanto tiempo, pero no es exclusivo de la carrera de filosofía. O sea, si ya le agarramos a un sociólogo, ¿cuáles fueron tus resultados en tu profesión? A un politólogo, incluso también, o sea, alguien que estudia ciencias teóricas, física, ¿cuáles son tus resultados? Tampoco es tan evidente. Entonces, creo que sí vale la pena como repensar qué es un resultado socialmente, individualmente, ¿no? Porque a lo mejor podríamos tener también al maestro investigador que ya ni publica nada en la UNAM, que nada más está ahí en el escritorio esperando su jubilación, pero gana muy bien, ¿no? Pero pues, ¿qué resultados hay? Entonces, creo que sí valdría la pena repensar qué es un resultado en el ámbito laboral, pero hasta ahí mi participación. muchas gracias, Brian. Bueno, quiero pasar a la segunda también por cuestión de tiempo. No había visto que vamos bien. Y de todos modos tendremos espacio para comentar, para seguir retroalimentando. La segunda pregunta es, ¿cómo ofrecer? Y ya ofrecer puede tener la connotación de vender, vender o no, de ofrecer mis servicios como profesionista de la filosofía. ¿Cómo los ofrecemos, no? Hace ratito hablamos de cómo me defino,
cómo me defino laboralmente, mi perfil laboral, ahora cómo defino lo que yo ofrezco. Y empezamos creo que con Salvador y luego con Adriana Mangas. Híjole, eso creo que fue de las preguntas que cuando la leí se me hizo más difícil, porque, bueno, o sea, siempre hay que tener en claro, o sea, que ahí peleando un poco con lo que acaba de decir el compañero Brian, aunque no, evidentemente no todo es cuantificable ni medible en resultados, evidentemente una empresa eso es lo que te va a pedir. Y eso es parte de lo que hemos dicho, que chocamos mucho nosotros con eso, ¿no? A veces no sabemos qué puedo hacer fuera de, no sé, fuera de interpretar, fuera de pensar, y que es muy importante a la hora, por ejemplo, de hacer un CV, especificar bien qué habilidades le puedes otorgar tú a las empresas. Porque sí hay, bueno, yo creo que sí hay habilidades que tenemos en la carrera y que de algún modo tenemos que clarificar bien qué son esas cosas que nosotros podemos ofrecer, dependiendo obviamente del ámbito laboral donde nos podamos pues, desempeñar. En mi caso, por ejemplo, recuerdo mucho, una vez me preguntó un profesor ahí en Acatlán qué me había servido de la carrera para trabajar donde trabajaba. Y yo le contestaba que pues simplemente leer con atención y escribir más o menos. Y a lo mejor no puesto de esta manera en un currículum, pero sí haciendo hincapié, pues, las capacidades a lo mejor de concreción, digamos, gramatical o la que tengamos a la hora de expresar nuestras ideas, y también en la capacidad de análisis, como tú bien decías, Fabián, pues es lo que yo, por ejemplo, utilicé mucho, por ejemplo, para ofrecerme como trabajador en ámbitos, sobre todo, por ejemplo, en esto que estuve de despachos, que era lo que estaban buscando, gente que pudiera analizar grandes volúmenes de información, pero teniendo en cuenta todas las partes, que a veces es una cosa que hacemos nosotros muy seguido, pero no la aplicamos a mejor ámbitos, pues porque nos da hueva o porque no nos parecen, como también habían señalado anteriormente, digno de lo que nosotros estamos, de relacionar las obras de Heidegger con las de Aristóteles, sino simplemente en grandes volúmenes de información, y eso creo que es una ventaja que nosotros tenemos, que nosotros podemos vender muy bien. Hasta diré que hay que saber un poco embellecer nuestras habilidades a la hora de presentar currículums, ¿no? Porque verdaderamente es difícil de decir, yo puedo hacer esto, ¿no? No somos como economistas a la hora de decir, nosotros podemos hacer una tasa media de crecimiento y te puedo hacer tal y en Excel te puedo calcular, porque no lo vemos de esa manera y no nos enseñan tampoco en la academia a vendernos en ese sentido. Yo creo que es eso, entender bien nuestras ventajas y embellecerlas un poco, por decirlo de alguna manera. Gracias, Salvador. Brian, está Adriana, es que leí el título. Adriana, por favor. Hay algo de Brian en mi ser. Sí. Hay algo de Brian en mi ser, por eso. No, bueno, yo creo que el lema que traigo el día de hoy y la presentación que espero poderles compartir, que realicé, justamente es, realmente tenemos que ser multidisciplinarios. Ese es como lo que yo defiendo como profesionista de la filosofía, que no tenemos que circunscribirnos a solamente saber escribir, saber analizar. O sea, sí encumbro esas habilidades que tenemos como estudiantes de filosofía. Nos enseñan a leer, nos enseñan a analizar, nos enseñan a sintetizar, nos enseñan a redactar y a pensar abstractamente. Pero considero que también tenemos que explotar otras habilidades que tengamos por ahí. O sea, yo, digamos, voy a hablar de una experiencia. Apenas entré a la Universidad Autónoma de México y yo nunca en la vida iba a pensar que a mí me dijeran, es que nos gustó su trabajo porque es creativo. O sea, yo siempre pensaba como, no, nadie nunca va a tomar en cuenta que le echo ganas a mis presentaciones, que hago videos, o sea, como que yo pensaba que a un profesor solamente lo contrataban porque tenía un currículum kilométrico y porque había publicado un buen de cosas y porque, no sé, porque le hablaba o tenía contacto con no sé quién.
y bueno, vaya, no por presumir ni mucho menos, pero realmente me hizo sentir muy bien, o sea, decir, entonces la creatividad sí tiene valor en la docencia, no nada más es qué tanto sabes investigar o leer, sino también qué tanto puedes aportar a las actuales generaciones en esta época digital. Entonces yo ahí consideraría que si tú quieres integrarte a un ámbito profesional de la filosofía, pues te tienes que nutrir y hacer, abrevar de otros saberes, llámese tecnología, llámese comunicación, llámese, no lo sé, no solamente la educación, ¿no? O sea, saber político. En realidad yo considero, y un poco refiriéndonos a los humanistas de la época renacentista, o sea, no solamente saber leer y escribir, sino también aprender de otros saberes. Y digamos, o sea, hay otros compañeros, sobre todo de mi generación, que no se dedicaron a la docencia, ¿no? Se dedican a cosas completamente opuestas o distintas, pero mucho de eso, de lo que actualmente ejercen fue porque explotaron sus herramientas y sus saberes con respecto a otras disciplinas. Entonces ese es como, por decirlo así, mi consejo, no pienses que solo leyendo y escribiendo, tienes que aprender otras herramientas y tienes que actualizarte, aunque eso incluso puede ir contra tus propias convicciones, pero sí, ese es como lo que yo diría, o sea, ¿cómo te puedes vender? Al menos yo diría, aprende y lee tu contexto, ¿no? O sea, lee cuáles son las necesidades actuales. Por ejemplo, yo ahorita hice una lista de posibles trabajos en los que pueden entrar los filósofos y entre ellas, pues, encontré, no sé, content manager, ¿no? Un filósofo puede dedicarse a crear contenido, pero bueno, para eso tiene que conocer ciertas herramientas. Entonces, eso es como mi aportación para esta pregunta, compañeros. Perfecto, vamos contigo, Brian. Yo aparezco a Jonjolí de todos los moles porque a cada rato hablo, pero ya que mencionan que herramientas, bueno, Mangas hace rato mencionaba, ¿no? Que herramientas tecnológicas, pero yo creo que algo que también se deja de lado y que, por ejemplo, al menos en la UNAM es una gran ventaja para nosotros, y ya que nos gusta leer y escribir tanto, son los idiomas. O sea, yo la primera vez que una escuela me consideró para dar clases, no fue tanto por mi formación académica, o sea, daba igual si había estudiado filosofía o sociología, a ellos les llamó mucho que yo hablara otro idioma, por ejemplo, a ellos les llamó mucho que yo hablara francés. Ya el inglés pasó así como lo daban, por supuesto, así que por supuesto que hablas inglés, ¿no? Y yo, ajá. Pero me percaté que eso fue un gancho que daba a muchos lugares, ¿no? O sea, dio gancho, bueno, alguna vez trabajé en la Bolsa Mexicana de Valores en el área del museo, y eso fue lo que enganchó, sí en parte la formación académica, pero les llamaba mucho la atención eso. Entonces, ya ahora que uno, porque uno siempre está buscando como mejoras laborales, o sea, o mejores trabajos, pues obviamente en mi caso sí ha sido un impedimento, por ejemplo, no hablar al 100% inglés, pero veo que ya es otra vez como que es algo que a cualquier profesionista le van a pedir, ¿no? O sea, por ejemplo, es verdad que un abogado tiene muchas oportunidades de empleo, ¿no? Porque en muchos lugares se necesita un abogado, pero sí cambia bastante las oportunidades de empleo o el tipo de sueldo de un abogado que es bilingüe o trilingüe a uno que no, pues es que nada más habla español. Cambia bastante, o sea, y esto lo tengo muy presente, por ejemplo, mi hermano tiene una maestría en Derecho, pero como no habla inglés, se le han cerrado puertas, ¿no? Con empresas transnacionales. Entonces, creo que hoy en día que todo se está globalizando es una gran oportunidad, ¿no? Independientemente de nuestra carrera, pero pues ya que nosotros, bueno, quiero pensar que los que estamos aquí estudiamos en la UNAM, es una gran oportunidad, ¿no? Estudiar idiomas eh, y de manera, digamos, muy económica, porque digo, yo ya que soy dinosaurio y ya no tengo muchos nexos con la UNAM, pues, para estudiar un idioma por mi cuenta no es barato. Entonces yo creo que eso ayudaría bastante a los estudiantes. Se dediquen a la investigación, se dediquen a la academia, se dediquen a llevar redes sociales o demás, les va a servir bastante.
Ese será como un consejo que yo daría. Muchas gracias, Brian. Y bueno, yo quisiera ser concreto, me voy a esforzar mucho por hacerlo. Y mi posición es bastante similar a la de Salvador. Yo siento que demeritamos mucho y no valoramos mucho de lo que hacemos aquí en la escuela, ¿no? En la institución de filosofía. Casi siempre, y en este tipo de discusiones que yo hoy he asistido en otros lados pues en charlas que han tenido colegas en filosofía sobre el mismo tema, está la cuestión que incluso Oscar la puso en mesa, ¿no? De cómo si a nosotros, por ejemplo, y sobre todo a los que tienen más el corte de hacer filosofía como la problematización de aspectos sustanciales en algún campo, de cómo una problematización va a ser funcional en una, en un campo laboral, ¿no? Yo creo que en ese enfoque, o sea, es muy difícil poder relacionarlos, ¿no? Pero tenemos que tener claro que este enfoque de la problematización, de ver a la filosofía como la problematizadora de cuestiones sustanciales, es una cuestión puramente filosófica. Y nosotros tenemos que distinguirnos de entre las labores que son puramente filosóficas de las labores que van a ser empresariales, ¿no? Que van a ser para servicio. Entonces, ok, o sea, mi dedicación en el campo filosófico sí es problematizar sobre cuestiones puras, ¿no? Pero, o sea, no es la única cosa que yo sé hacer dentro de la filosofía. Y también para problematizar sobre cuestiones puras, sobre cuestiones fuertes, fundamentales, ya pasé por un proceso enorme, ¿no? Un proceso enorme que me dio habilidades, que me dio pericias, que me dio motivos, razonamientos. Y esos razonamientos que también son concretos pueden ser aplicables al mundo laboral. Por ejemplo, cuando yo estoy problematizando en temas que ya saben que me gusta la lógica, pues sí, o sea, yo quizá me estoy preguntando sobre conectivos lógicos, sobre qué es la implicación, ¿no? Pero este preguntarse me da una habilidad que es el análisis lógico. Y ese análisis lógico es funcional, pues, al campo laboral. Y ese análisis, o sea, este tipo de análisis, yo lo puedo ofrecer como un servicio ante la comunidad, que por supuesto uno debe de tener cuidado de cómo vas a ofrecer, ¿no? A la comunidad laboral, pues hay que hablarle en términos y en semánticas que se entiende en la comunidad laboral, ¿no? Asimismo, o sea, esto puede ser trasladado a los fenomenólogos, ¿no? Los fenomenólogos muchos de ellos son muy celosos con el conocimiento filosófico y son celosos con apartarlos de cuestiones muy básicas, ¿no? Muy superfluas. Pero no podemos dejar pasar que el método fenomenológico tiene muchísimas aplicaciones en cuestiones incluso no filosóficas, ¿no? Pese a que algunas de las finalidades más fuertes en la fenomenología pues es esta filosofía, ¿no? Este segundo nivel, esta actitud filosófica husserliana. El método fenomenológico ha demostrado que tiene una capacidad enorme para poder ser instanciado en muchas de las áreas, ¿no? Por ejemplo, en recursos humanos. Ahí conozco, y no son filósofos, ¿no? Pero que están implementando métodos fenomenológicos, métodos, ¿cómo llamarle? Métodos hermeneutas que también está en boga en la investigación general, ¿no? En la investigación multidisciplinaria. Entonces, veámonos así, o sea, que tenemos ciertas habilidades, ciertos métodos, ciertas habilidades que sí sirven a la filosofía, pero también pueden servir a otros fines más concretos, y que esas finalidades tratemos de empatarlas con las semánticas vigentes en las empresas laborales, ¿no? Así, yo puedo ofrecer un servicio ¿qué servicio ofrezco? Pues yo vuelvo al análisis. Y el análisis tiene un buen de aplicaciones, ¿no? En el mundo, ¿no? Analista de riesgos, o los que están, por ejemplo, trabajando ¿cómo les llaman? En términos de logística, les decía en la sesión pasada, ¿no? En la de lunes. Los que hacen logística, sí, quizás son buenos, algunos son ingenieros, tienen elementos técnicos muy valiosos para la logística, pero al momento de estructurar ideas, como decía Salvador, al momento de estructurar dialécticamente, conceptualmente las ideas,
incluso condicionalmente en términos de lógica, los filósofos les aseguro que tienen mayor capacidad que muchos de los ingenieros, ¿no? Solo pues hay que también soltarnos, ¿no? Un poco y ser un poco menos celosos no con la filosofía, sino con lo que nosotros podemos hacer, ¿no? Tratar de ser un poco más diversos, no es época de la diversidad, podemos ser diversos. Este es no sé si quisieran comentar, si no, bueno, son 5 para las 2, si no podemos pasar rápido a las 2 últimas preguntas y al final hacer la de comentarios, ¿no? Y bueno, las 2 preguntas me gustaría lanzarlas a la par, y esto es, ¿a qué tipo de vacantes o puestos aspiran los profesionistas de la filosofía y qué puedo hacer para alcanzar estas vacantes, ¿no? Que pues una cosa es decir que nosotros podemos hacer muchas cosas en la cuestión laboral, y otra cosa ya es la realidad, ¿no? Sobre todo, cómo lograr una buena calidad de vida en donde puedas equilibrar lo laboral, un buen sueldo, con tu actividad filosófica profesional, ¿no? Cómo lograr este equilibrio. Y si quieres, ahora empezamos contigo, Adriana. ¿Es contigo, Witron, o conmigo? Ya no escuché bien. Creo que contigo, te escuché bien. Adriana, contigo. Es que estaba aquí haciendo un chistecito con Brian de cómo lograr el equilibrio entre tener un bienestar y que te vaya bien económicamente. Bueno, sí te entendí. Y él dijo, no trabajar en la auditoría. Pero bueno, pues es interesante, ¿no? O sea, yo hice una pequeña presentación, pero no lo sé, como que la voy a compartir. A ver, voy a compartirla, pero bueno, vaya, son como, pues, alternativas como de manera muy somera, ¿no? O sea, no me dediqué, voy a ser muy honesta, a investigar así como tan profundamente, sino como que quise hacer un enlistado de las alternativas a las cuales se puede dedicar un filósofo, pero bueno, aquí si hay personas que se dediquen a otros ámbitos y quieran abonar algo, bueno, son bienvenidas estas alternativas, incluso si quieren hacer alguna corrección, también es bienvenido, ¿no? Entonces, bueno, titulé a la presentación Alternativas laborales para profesionistas en filosofía, ¿no? Y bueno, puse por ahí una información con respecto a cuál es el panorama actual, ¿no? Pero no sé qué tan pertinente sea para hablar sobre, pues, cuál es nuestro contexto actual como mexicanos. Tengo entendido que aquí hay personas de otros países, ¿sí? Si no me equivoco, Víctor. Entonces, no sé qué tan pertinente sea leer esta información, ¿no? Estadística que habla del desempleo. Bueno, porque vaya, igual no la leo, ¿no? Pero quiero hablar como a grandes términos de que una de las preguntas que yo me planteé fue como, bueno, ¿cuál es el panorama actual de desempleo? Y además, ¿qué papel jugamos los filósofos en este tema? Porque algo que me llamó mucho la atención fue que dentro de esta encuesta que busqué, la encuesta nacional de ocupación y empleo, nueva edición, en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, no encontré ningún rubro que dijera filósofos. O sea, no encontré ningún rubro que dijera campo de desempleo en la filosofía. Quizá pudiera sonar así como, bueno, es que te fuiste a un tema muy específico, no buscaste bien, ¿no? Aquí el compañero auditor seguro está más versado en cómo hacer investigación de este tipo, pero sí me llamó mucho la atención el no encontrar ese rubro, ¿no? O eso me hizo pensar en lo siguiente. O es muy específico buscar cuál es el nivel de desempleo de los profesionistas de filosofía, o bien no es tan importante para una encuesta de este tipo de investigación saber cuántos filósofos actualmente están empleados o desempleados.
No lo sé, acá el lógico Fabián pues me sabrá decir si mi pregunta está bien planteada, ¿no? Está condicional, ¿no? Entonces se me hizo muy extraño, ¿no? Pero bueno, voy a rápidamente a leer la información. Dice, resultados trimestrales del levantamiento de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, nueva edición, para el trimestre enero-marzo de 2021 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Bueno, aquí según esta encuesta y este levantamiento, hubo una disminución de 1.6 millones de personas en la población económicamente activa, al pasar de 57 millones a 55.4 millones. La población ocupada fue de 53 millones de personas, reportando una disminución de 2.1 millones. La tasa de desocupación aumentó 0.9 puntos porcentuales al pasar de 3.4 a 4.4 a nivel nacional. En términos absolutos, el total de desocupados en el primer trimestre de 2021 fue de 2.4 millones de personas. En el conjunto de las 39 ciudades del país, la tasa de desocupación aumentó 1.3 puntos porcentuales al pasar de 4.2 a 5.5%. En el periodo enero-marzo de 2021, la población ocupada fue de 53 millones de personas, cifra inferior en 2.1 millones comparada con la del primer trimestre de 2021. La población ocupada de hombres fue de 32.7 millones, cifra menor en 604,000 con respecto al mismo trimestre del año anterior. Y la población ocupada de mujeres fue de 20.3 millones, 1.5 millones menos en el mismo lapso. Y bueno, ya por último, la población que se encuentra sin trabajar, que estaba disponible y estuvo buscando trabajo en el último mes, personas en desocupación abierta, fue de 4.4 de la PEA en el primer trimestre de 2021, porcentaje que en igual periodo de 2020 fue de 3.4%. En términos absolutos, la población desocupada fue de 2.4 millones de personas, monto superior en 455,000 personas comparado con el primer trimestre de 2020. Digamos, yo quise como poner estas cifras, quizás son muchas cifras y hay que hacer muchos ahí cálculos para saber cuál fue el porcentaje de cambio y desempleo, pero bueno, uno podría preguntarse, bueno, ¿por qué poner estas cifras, ¿no?, en una presentación donde se habla sobre las alternativas laborales? Bueno, de algún modo lo que me orilló a hacer esta investigación, o bueno, más que investigación, buscar esta información es preguntarnos, o sea, cómo actualizarnos en este contexto, ¿no?, de cuáles son las cifras y cuál es el monto o el número de personas que actualmente se encuentran desempleadas, pero además hacerme esa pregunta, o sea, ¿cuál es el nivel, o más bien, cuál es el papel de los filósofos dentro de este campo de desempleo, ¿no? Y bueno, vaya, esta información venía a ese tema. ¿Por qué no estamos los filósofos en este rubro? ¿Por qué no hay una cifra exacta de cuánto desempleo en filosofía hay, ¿no? Al final no encontré las respuestas, créanme que estuve busque y no encontré una cifra exacta que dijera tantos profesionistas de filosofía están empleados o tantos profesionistas de filosofía están desempleados. No sé si se entiende un poco el punto que quiero señalar o estoy siendo un poco ambiguo. Entonces, bueno, y en relación a las alternativas, a la parte como, por decirlo así, esperanzadora de, bueno, entonces, ¿a qué me voy a dedicar, no? Sabiendo todo este contexto y entonces, ¿qué puedo hacer, no? Ya me dijo que hay mucho desempleo, me queda claro, o cuántas cifras, pero entonces, ¿a qué me puedo dedicar? Fue como algo que yo me planteé en la cabeza, ¿no? Entonces, bueno, hice como un enlistado, ¿no? Como de a qué cosas nos podemos dedicar, ¿no? Los que estudiamos filosofía y, bueno, obviamente puse docente, porque es como a lo que más recurrimos, ¿no? Los egresados de filosofía, ¿no? Pero no es porque yo enarbole o solamente piense que es la única profesión, ¿no? Y bueno, pues entre esta lista, puse la docencia al principio y puse como los requisitos mínimos que debe tener actualmente un docente para poderse dedicar a eso.
No sé si tenga tiempo de presentar todo esto, Víctor, o ya tenemos el tiempo encima para las otras preguntas. Sí, tenemos un poco el tiempo encima, pero si pudieras presentarnos bueno, más allá de como las cualidades, las alternativas que recabaste. Bueno, sí, son muy poquitas, ¿eh? Y por ahí me faltó poner psicoanalista, porque también se pueden dedicar al psicoanálisis, aunque no lo crean. Pero bueno, pues encontré justamente la docencia, ¿no? Eso yo creo que ya todo el mundo lo sabe. Solamente sí quiero señalar que lo último que agregué es que sí actualmente ya se tiene que tener un conocimiento de plataformas LMS, como son Moodle, Edmodo, Blackboard o Chamilo, y quizá en un conocimiento más adelantado de la paquetería de SCORM, ¿no? Eso es como un poco. Y lo mismo que decía Brian, tener alguna especie de certificación, sobre todo de si no te vas a dedicar a dar clases de filosofía, bueno, puedes dar clases de idioma y, bueno, algunas de las certificaciones existentes, ¿no? Y bueno, aquí están los niveles que ofrece, por ejemplo, una certificación en francés, ¿no? Ahora bien, lo segundo que pensé, y que creo que ahí Witron me va a saber corregir o sabe más que yo, dedicarse a la administración pública, ¿no? Aquí está el título de la licenciatura, en algunas ocasiones hacer el concurso al servicio profesional de carrera, conocimiento de Office, también de Excel, sobre todo eso que señalaba Witron, o sea, demostrar que sabes hacer un análisis en Excel y que puedes hacer que dominas esta herramienta, ¿no? Igual capacidad de análisis y síntesis, trabajar bajo presión, ¿no? Algo que iba muy acorde con lo que tú decías, se puede vivir plenamente feliz y trabajar y ganar dinero, pues quién sabe, no sé, aquí Witron nos dirá si se puede o no se puede, ¿no? No se puede. Yo desde mi experiencia voy a decir que sí me siento feliz siendo docente, pero en términos económicos no me siento tan feliz, ¿no? Y bueno, ya otras carreras que encontré, pues justamente, o bueno, profesiones, está el de Content Manager, y ahí sí como que me llamó mucho la atención, ¿no? Todo lo que ofrece, ¿no? Dice, genéricamente se afirma que un Content Manager es una persona que supervisa contenidos publicados en sitios web y blogs. También es responsable de crear, editar y publicar. En algunas ocasiones el Content Manager se centra en el contenido y en otras ocasiones en la administración del sitio. En relación a qué aptitudes y actitudes debe poseer un Content Manager, se encuentra su creatividad, su capacidad de liderazgo, así como una buena escritura. Conocimiento de SEO, Search Engine Optimization, es un conjunto de técnicas que permiten la optimización de sitios web para buscadores. Su objetivo es adecuar las páginas a los criterios de evaluación de los algoritmos, mejorando el ranking entre los resultados de búsqueda orgánica. Y bueno, aquí vienen como manejo de redes sociales, y bueno, eso es a lo que también se pueden dedicar los filósofos, si no les llama la atención ser docentes. Content Manager, por acá, bueno, corrector de estilo, también algo muy, muy recurrente, ¿no? Dentro de los profesionales de la filosofía, la redacción de edición de textos y procesos editoriales, paquetería de Office, seguimiento de procesos, cotejo, ordenamiento de materiales, captura, vaciado de correcciones, planificación, revisión y edición del contenido. Capacidad de análisis y síntesis, mantenimiento de los procesos de revisión y modificación, seguimiento de la legibilidad de los textos, comunicación con los autores, comunicación asertiva, resolución de problemas y pensamiento lógico. Y bueno, el Creative Copywriter, un copywriter se dedica entre todas sus actividades a la producción creativa de productos digitales, publicidad y marketing, así como al desarrollo de conceptos para cualquier cosa que pueda lanzar en un proyecto de campaña digital, desde copias web y guiones de video hasta campañas sociales y experiencias interactivas. Manejar campañas a gran escala, así como líneas individuales de texto, dominio escrito y hablado del inglés, portafolio de proyectos donde se presente su trabajo, capacidad de convencimiento de las personas para la ejecución de campañas, generar ideas creativas, convincentes, persuasivas. Puede ser un escritor UX, que es aquel que escribe los textos y los enunciados de un producto digital pensado y haciendo balance entre las necesidades de los usuarios y las de la empresa.
Y bueno, por ahí, ay, ya no me falló el psicoanalista, justo ahí se me fue el internet, perdón. Pero bueno, eso es un poco de lo que, bueno, psicoanalista, aquí me falta decir que yo he conocido a muchos profesionistas que se dedican al psicoanálisis y que tienen formación en filosofía, pero para eso sí tienen que llevar una formación rigurosa, ¿no? Ya sea en el centro, ay, me olvidé el nombre, Centro de Psicoanálisis Mexicano, ya sea en el claustro de Sor Juana, ¿no?, que está en la maestría en Historia de Psicoanálisis, o por ahí creo que está el Centro de Estudios Psicoanalíticos. Eso ya no lo pude plasmar en mi diapositiva, que poco profesional me vi, pero bueno, esa también es una alternativa, porque me parece que los psicoanalistas, bueno, tienen esa capacidad de analizar y sobre todo de hacer lecturas, ¿no? Pero desde otra perspectiva, ¿no? Entonces, eso es como, digamos, la variante de otras profesiones en las que creo que los estudiantes egresados de filosofía se pueden dedicar. No sé si respondí un poco tu respuesta en relación a la felicidad. Estar ahí sí no puedo decir mucho, pero en relación a la variedad de campos laborales, creo que sí tenemos. Lo que me parece que quiero enfatizar es que sí debemos aprender idiomas e incorporar las TICs, porque sí, definitivamente en todo este listado que puse, digamos, la variable que encontré en todas fue justamente tanto el idioma como el dominio de las tecnologías de la información y la comunicación. Muchas gracias, Adriana. Yo sé que, bueno, es que había preparado la presentación, de pronto yo le cambié la dinámica y rompí con este ritmo y yo sé que le dedicaste mucho tiempo a todo esto. Pido disculpas por parte de todo el proyecto, también por mi parte, y muchas gracias, ¿no?, por el esfuerzo también que hiciste ya en sustentar con datos concretos ya y con cuestiones concretas qué es lo que uno puede hacer, ¿no? Y bueno, ahora pasamos con Salvador. No creo que pueda decir muchísimo más de la bonita presentación de Adriana. Creo que la auditoría sí te dejó, ya consultaste la ENOE, mira, dejó buenas prácticas. No sé, yo les daría un mal consejo, por ejemplo, desde mi lado, como ya mencionó Adriana, en servicio profesional de carrera, aprendan a buscar, sobre todo aprendan a buscar, porque muchas veces hay muchos puestos en el gobierno que de alguna manera se empatan con las cualidades que tenemos saliendo de filosofía. Lo que pasa es que no sabemos cómo decirlas o no sabemos cómo escribirlas, entonces no tenemos un diccionario como de empate o de decir, pues esto que dice aquí es esto, ¿no? Entonces, chequen en el servicio, por ejemplo, en el gobierno, en el servicio profesional de carreras, se asombrarían de cuántas vacantes, digamos, no tan mal pagadas, digo, para lo que eso es en México lindo y querido, no tan mal pagadas y que sí podrían empatar con las habilidades que sacaron de filosofía. Chequenlo, eso ayuda mucho, sobre todo a la conformación también del CV, que es de las cosas más importantes. O sea, hay que sabernos vender, lo más importante. Y depende mucho, o sea, las opciones que tengamos profesionalmente depende mucho de cómo nos sepamos vender realmente. Yo eso ya lo aprendí hasta el final, pero ya que estoy acá en la Secretaría de la Función, dije, es que esa cosa que hace tal cuate en tal dirección es algo que podría hacer cualquier egresor de filosofía y hasta mejor, si supiéramos poner cómo las habilidades que te pide el puesto en cuestión. Entonces, revisen los puestos, eso sí les diría mucho, sobre todo en el gobierno. Se van a dar cuenta que a lo mejor no piden filósofos, ya que te das cuenta que entra un sociólogo, tírenle por ahí y utilicen el mismo lenguaje que ellos utilizan. Cuando aprenden a hablar el lenguaje de los puestos de trabajo, es cuando les llaman la atención. Si hablan el lenguaje de los contratantes, de los requeridores de servicios, ya tienen mucho campo ganado, aunque sean de filosofía. Ya no les interesa, les interesa que hablen su lenguaje y que logren lo que ellos quieren, o sea, por decirlo de una manera directa. Y no creo que no puedo decir más ya. Adriana tiene todas las carreras, sabidas y por haber. Todas las opciones de trabajo. No, o sea, me faltaron, ¿eh? O sea, de hecho, yo sí quería, es que justamente, perdón, yo sé que va a sonar como un pretexto y eso no está bien, pero justo cuando estaba haciendo mi investigación del psicoanálisis, así se fue la luz y ya ¿no? Y pero bueno, volviendo un poco al punto y abonando a lo que señala Salvador, acaba de decir algo y me parece que eso yo también ahorita lo estuve reflexionando. Creo que los profesionales de filosofía tenemos la capacidad
de utilizar la retórica. O sea, ¿qué quiere decir? O sea, como de ponernos cierto lenguaje en nuestro brebaje, ¿no?, cultural, para poder persuadir al otro de que somos las personas adecuadas para ser contratadas. Ahí me parece que esa capacidad de análisis y síntesis abonada al aspecto de la creatividad nos puede ayudar a persuadir a los reclutadores a decirles, bueno, mira, además de que yo soy muy buena analizando y sintetizando, también tengo estas habilidades y puedo cumplir ciertos procesos, ¿no? Puedo cubrir ciertas necesidades que tu empresa necesita. Exactamente. Y bueno, eso en relación a las aptitudes, o sea, aprender a utilizar la retórica. Y algo que se me hace hasta interesante, que eso yo lo descubrí en mi camino por la docencia, y que a veces uno minimiza y dice, no, eso no es importante, pero sí lo es, y que uno de los hombres a quien pues sí sigo es Jorodowski, o sea, el uso de la voz. O sea, tú podrás tener un pensamiento muy abstracto, muy lógico, muy ordenado, pero si tú no sabes plantear tus ideas, si no sabes modular tu voz y saber a quién te diriges, cómo debe ser la mirada, a qué puntos debes ver, cómo debes llegar a una entrevista de trabajo, son aspectos que me parece que si lo debes estudiar, como esa otra parte del lenguaje no verbal o el lenguaje cinésico, puede ayudar mucho en una entrevista de trabajo. Y yo creo que por eso la premisa de mi presentación y de todas las intervenciones que hice es: aprende a ser multidisciplinario. O sea, ¿qué quiere decir? Incluso puedes recurrir al teatro, ¿no? A la actuación, al canto. O sea, si tú sabes que eres una persona muy introvertida y que te cuesta trabajo hablar, o sea, escribe maravilloso, ordenadamente, con una sintaxis perfecta, sí, muy bien, pero algo que me decía una amiga es que desafortunadamente en este mundo muchas veces las apariencias son como nuestra primera tarjeta de presentación. Y entonces, si tú reconoces y de verdad te quieres dedicar al ámbito de la filosofía y si te ves como profesionista, vas a tener que explorar en otras disciplinas y aprender a romper con esos miedos, ¿no? Yo creo que esto ya tiene que ver más con la subjetividad, pero sí, o sea, es con esos miedos que a veces te impiden poder obtener ese trabajo que tú sabes que tienes esas habilidades, pero por un miedo a hablar, a expresarte, a persuadir, no supiste cómo decirle al otro, oye, mira, sí tengo la capacidad. Y además ahí creo que se trata, y lo veo así porque ahora ya lo puedo un poco vislumbrar, porque no es el final de mi vida, que mucho de lo que se juega en una entrevista de trabajo tiene que ver con saber hacer una lectura de con qué carácter llegas a este lugar. O sea, ¿qué quiere decir? Tampoco te tienes, es como mucho de lo que dicen, ¿no?, en una entrevista de trabajo. No te tienes que mostrar como que sabes más que el que te está reclutando, ¿no? O sea, imponerte, decir, mira, no, o sea, tú, pues eres un imberbe, palurdo, pusilánime, no, o sea, no llegar con esa actitud, pero tampoco con la actitud abocada con la que a veces los estudiantes de filosofía están como habituados de, no, yo solo sé que no sé nada, o sea, no, perdón, pero va a sonar así, pero en una entrevista de trabajo ese esquema no te va a servir, ¿no? Entonces me parece que es como saber mediar, ¿no? Esa es la parte de la que yo hablo de la lectura, la hermenéutica o la fenomenología. Aprendes a leer el contexto, aprendes a leer lo que está pasando, aprendes a leer al que te está reclutando, y también aquí Salvador Buitrón lo debe decir, o sea, en la administración pública, desafortunadamente aquí en México se juega qué tan bien le caíste al que te entrevistó, ¿no? Y si le caíste mal, también, o sea, ya ahí estás condenado, así traigas tú el doctorado, ¿no? Entonces, eso se juega mucho en la administración pública y lo logré ver, ¿no? Saberte vender. Si tú le caíste bien al jefe, al coordinador, al director, pues es casi que estás adentro, ¿no? Pero creo yo que en otros ámbitos, no necesariamente de la administración y de la docencia, sí va a tener mucho que ver tu creatividad. Y yo por eso digo que ahí se juega mucho cómo utilizas el lenguaje corporal y el uso de la voz. Ahí sí soy de las personas que suscribe eso, aprender a conocer
tu capacidad de expresión para poder persuadir al otro de que tú eres la persona adecuada para ese trabajo. Sí. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias, Adriana y Salvador. Bastantes. Lo que me gustó de sus contribuciones es que ya van más desde la propia experiencia, ¿no? Y del enfrentarse ya a la cruda realidad aquí local, ¿no? A la que nos enfrentamos, que yo sé que compartimos en muchas partes de Latinoamérica. Mi posición es muy, muy similar, ¿no? Pero antes de todo esto, quisiera anteponer el panorama de cómo ver nosotros cómo, y sobre todo interpretar el mundo laboral, ¿no? En el mundo laboral tenemos ciertos puestos, ciertos perfiles, ¿no? Ya definido. Es como decir que tenemos ciertos cajones que hace falta ser pues llenados, ¿no? En esos cajones a veces hay lo que menciona Salvador, pues hay la oportunidad de, o sea, no están pidiendo a una especie de profesionista, sino a alguien que cumpla con una cierta, con un cierto perfil, ¿no? Entonces, ahí nosotros podemos inmiscuirnos, ¿no? Y bueno, ¿cómo hacerlo y sobre todo cómo llegar a una estabilidad de vida? Yo no les puedo decir tampoco eso porque muy contrario de los que ahora, bueno, lo que dicen, dedícate a lo que te gusta y pues sé feliz pero pobre, o no te dediques a lo que te gusta y pues quizá tengas dinero pero vas a ser infeliz, ¿no? Yo soy infeliz y pobre, no me dedico ni a lo que me gusta y tampoco tengo dinero, ¿no? Pero, ya hasta olvidé el punto por la broma. Pero la cuestión es esta, o lo que quiero decir en general, ya pasando la broma, es que vamos a encontrar saliendo de la licenciatura, nos vamos a encontrar con ciertos grados al momento de aspirar a un trabajo, ¿no? Si uno sale a buscar un trabajo con lo que tienes en la licenciatura, sí puedes aspirar a un acotado número de empleos, pero sí, o sea, será limitado y todo, pero sí puedes, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Pues salir de esta posición y actitud de filósofo de institución, ¿no? De esperar a que alguien te contrate simplemente por hablar bonito, por saber no sé cuántas teorías históricas, semánticas, etc., saber interpretar. Por eso la gente no te va a contratar, nadie te va a valorar así. Uno pues debe de saber, como dicen mis compañeros, debe de saber mostrar, ¿no?, sus habilidades en el formato en que la empresa te lo está pidiendo, ¿no? ¿Y qué puede uno aspirar complementando a lo que Adriana dijo? Pues también a trabajos de periodismo, ¿no? Y de análisis. También ahí hay mucho, o sea, que uno puede hacer con una simple licenciatura y a veces sin necesidad de saber otras cosas más que la computadora, que pues muchas veces esto ya lo tenemos desde la licenciatura. La auditoría también tiene sus grados, o sea, y no me dejarán mentir mis compañeros, ustedes entraron con un perfil general, ahorita ya están especializados, ya están en otros niveles, y hay diferentes tipos de auditoría, ¿no? También no es una sola forma de hacer auditoría. Eh, lo malo es que no está otro de nuestros amigos que también tuvo ahí un currículum y un histórico bastante interesante. Creo que ahorita está en la Secretaría de Defensa, ¿no? Salvador. Sí, está, o Y creo que pues, se acaba de cambiar de trabajo. No, sí, está en la Secretaría de Seguridad Pública. bueno, Adrián, solo él se ¿no? puede dar Te refieres a los Adrián. lujos, ¿no? Pero yo sé Actualización, ya que he tampoco. estado, ajá, y pues o sea, fue llenándose. ¿Y cómo lograr? O sea, sobre todo este es el primer grado. Un segundo grado es cuando tú ya te empiezas a empapar de los conocimientos técnicos que a veces piden en el área, ¿no? Por ejemplo, eh, yo lo más cercano, ¿no? Cuando trabajé para el banco, que fue muy, muy chafa, pues yo lo que tenía que saber ahí era usar un programa de edición, de hecho era de edición de audio, para poder ejercer lo que yo ya sé. Entonces aquí, pues, en un ejemplo muy filosófico, necesitas saber manejar tu herramienta, ¿no? Para poder ejecutar la técnica, tu técnica como filósofo, metafóricamente hablando.
Pues sí, o sea, ese es el segundo nivel, ¿no? El tercer nivel es el que ya nos están exponiendo cuando referimos al aprende un idioma, porque es muy importante. Y no solo un idioma, aprende varios programas, aprende muchas de las cosas, aprende el lenguaje de programación, como lo ha venido repitiendo Omar en todas las sesiones, creo. Aprende, aprende a manejar, hablar en público. Un segundo. Mucho movimiento acá en casa. Aprendan a hablar en público, aprendan de diferentes, más allá de diferentes disciplinas, aprendan diferentes recursos técnicos, porque eso van a ser una cuestión importante para que puedan aspirar a un buen trabajo, ¿no? Y una cuestión importante para que ustedes puedan eh, concretar una labor en el mundo laboral, en la comunidad laboral, ¿no? Otro ejemplo, y bueno, ya también complementando los tipos de puesto, uno puede ser community manager, uno puede ser editor, ya lo dijo Mangas, pero editor en el sentido como lo que yo hago, ¿no? De multimedia, de contenidos. Y esto pues solo me bastó saber usar cualquier tipo de programa de edición. Uno al momento de usar esos programas tienes el vicio filosófico de ir de lo general a lo particular, y en la generalidad empiezas a ver muchas aplicaciones de manera inmediata. No lo sabes explicar, pero lo sabes hacer a veces, ¿no? Entonces, eso a mí me pasó. Y con el video, pues yo di muchísimas aplicaciones, ¿no? Y esto del video ahorita está muy demandado, ¿no? Demandado, por ejemplo, para productores de contenido, como los streamers, para la gente que está haciendo publicidad, también es saber hacer publicidad es una habilidad que nosotros podemos entablar muy bien desde el punto de vista del saber crear el argumento, ¿no? Que es a lo que muchas veces les falla a los publicistas o a los diseñadores. Aprendan de otras cosas. Yo también les comento que se les va a facilitar, porque también el hábito filosófico nos da esta maña de querer seguir siempre formándonos, actualizándonos, querer aprender más, querer ser más generales todavía de lo que quizá a veces somos técnicamente hablando en la facultad, ¿no? Y aquí les remito un ejemplo muy curioso, ¿no? Y de hecho, me olvidó traer el meme, pero fue un meme muy popular en una página en la que ando, en donde contraponemos la labor ya después de todo esto, de empaparte de otros conocimientos como filósofo, pones el perfil del filósofo ya con todo este bagaje de recursos técnicos, con el perfil de, por ejemplo, un diseñador. En el meme lo hice así. Y en el meme, pues el diseñador, al momento de realizar una actividad, el diseñador te dice: yo solo sé hacer una cosa, o sé ilustrar, o sé programar la página web, o sé diseñar, o sé qué otra habilidad tienen, o sé trabajar marca, o sé trabajar posicionamiento, pero no sé todas. Y esta es como la actitud que tienen muchos de los profesionistas: yo sé hacer una cosa, ¿no? Cuando le pides la misma tarea al filósofo que tiene este bagaje técnico, te dice: te diseño, te programo, te ilustro, ya desarrollé la aplicación, ya hice esto, ya hice todo el conjunto de actividades que a veces abarcaría desde el primer profesionista, pues contratar a más gente. Y esto, pues, esto a mí me ha dado ventajas, por ejemplo, en donde estoy, ¿no? Cuando a mí me piden una actividad, a veces yo la sé hacer aunque no sea de mi área. Sé, por ejemplo, gracias a la multimedia, sé producir, producción musical, pues, sé editar videos, sé hacer los videoclips, todo esto, sé llevar a cabo una producción de eventos, sé sonorizar, sé, por ejemplo, la fotografía, sé la edición, sé diseño, sé algo de posicionamiento de marca, sé también la identidad corporativa, que son, que pues curiosamente todo esto va de la mano, y como uno está de mañoso filósofo, pues sigues ahí actualizándote, y de pronto te das cuenta que sabes hacer tantas cosas que el mundo laboral es muy beneficioso, ¿no? Y también es beneficioso para ti. En general esto, ¿no? Ustedes, sí, o sea, como el perfil de puro filósofo, sí hay alternativas, pues, ante para la licenciatura en filosofía, pero hay más alternativas cuando nos empapamos de otros recursos técnicos y de otras disciplinas. Entonces, considérenlo, sobre todo,
Y esto se los extiendo sobre todo a los que tengan como inquietudes como yo, ¿no? Mi inquietud particular ante todo esto es que a mí no me gustaba dar clases y a mí no me gustaba, me ponía triste seguir en el mundo académico. Quizá muy a diferencia de lo que opina Adriana, para ella, a ella le gusta, lo hace con mucha pasión y se ve que lo disfruta, ¿no? Es libre. Yo no me sentía libre ahí porque, pues, los cursos, por ejemplo, en filosofía en lógica, cada año se repiten y cada año contar los mismos chistes, cada año contar los mismos contenidos, quizá nos vamos actualizando, pero a veces los programas institucionales no te permiten pues ir más allá, ¿no? Pues yo no quería esa vida, se me hacía muy repetitiva, ¿no? Yo me sentía alma libre rock and rollera y por eso es que me fui a buscar a picar piedra a otros lados, ¿no? Y como yo no soy un caso especial, o sea, dense cuenta de muchos de sus compañeros, excompañeros que no se dedican a la docencia, qué es lo que están haciendo, ¿no? Tenemos compañeros que están, por ejemplo, en el ámbito de la cerveza, vende cerveza, y lo hace bastante bien el compañero, sabe manejar también la marca, sabe manejar también, por ejemplo, un análisis crítico y una catación de cerveza, ¿no? Y esto se puede repetir, por ejemplo, en el ámbito del café, en el ámbito de la comida, ¿no? En general. Y esa es otra posición, o sea, y eso se les da muy bien a los estetas. Entonces, pues ustedes así como tenemos limitantes, nuestro mayor poder es que ya estamos habituados a la mala vida, ¿no? O al siempre vivir en la incertidumbre, ¿no? Tan es así que este vivir nos hace movernos bastante bien en cualquier área, ¿no? Y yo creo que podemos tener un papel enorme en cualquier campo laboral, siempre y cuando nosotros también estemos dispuestos a dar de nuestro lado y aprender y empaparnos de los conocimientos que no necesariamente son filosóficos. Y bueno, ya cumplimos la finalidad, pero nos podemos permitir otros minutos, ya que la mesa todavía tenemos 30 para que empiece la mesa que sigue. Y quisiera sobre todo abordar si el público, la audiencia tiene algunas preguntas. Ya vi aquí a Wilber que nos escribió en el chat. Y también alentar si quieren comentar algo de sus experiencias, de inquietudes y posiciones acerca de la labor filosófica, la labor entendida ya en el mundo de las ganancias, ¿no? Del ganar, ganar. Damos apertura a esta, al espacio, al diálogo, pues. Y bueno, primero empezamos con Wilber y dicen, ¿conocen de investigaciones o documentos donde aparezca estadísticas sobre las ocupaciones laborales de los filósofos? Yo te contesto primero, estuve buscando y no. Y a mí me gustaría, pero no hay, bueno, yo no he tenido tiempo, pero me gustaría que en Delfo se desarrollara algo así, sobre todo en algún artículo. Los que quieran trabajar están invitados, porque sí es importante, ¿no? Hablar de esto, hablar del otro lado de la filosofía, de la parte eficiente, ¿no? De la parte material y sobre todo de nosotros, cuál va a ser nuestra posición en este mundo. Entonces, pues está abierta la invitación. Nada más, Fabián, creo que no hay publicación, o no, Adriana tampoco encontró nada en la encuesta nacional de empleo, porque lo que la encuesta nacional de empleo checa es la ocupación. Entonces no te ocupas como filósofo, sino como maestro. Entonces yo creo que en ese sentido, por eso no encontraron nada. Iba a ser muy difícil que se encuentre algo, porque estamos ahí, pero en un montón de ocupaciones. Y bueno, Omar Solís nos dice, también está bien no dedicarse a lo que uno estudió, sino a otras cosas diferentes. Y sí, concuerdo con él, a veces, sobre todo cuando nacimos inquietos, ¿no? Y este es el perfil del niño que no se sabe quedar quieto en el salón de clases, ¿no? Que está en movimiento. Así a veces son algunos de los que estudiamos filosofía, que estamos aquí aprendiendo de un lado, de otro, haciendo esto, otro. Entonces está bien, ¿no? Y veámoslo entonces, ya no tanto como cómo me voy a ocupar como profesionista de la filosofía, sino qué puedo hacer yo con lo que yo tengo desde mi perfil como filósofo y desde mis otras inquietudes y mis otras ocupaciones, ¿no? Para ser feliz, para llevar a un equilibrio a mi vida, para lo que ustedes quieran hacer, ¿no? También se puede postular así la cuestión. Gracias, Omar. No sé si alguien más quisiera comentar. Bueno, y también los invitados. Yo estoy totalmente de acuerdo, o sea, lástima que no están mis amigos, pero dirían o morirse de hambre, ¿no? Pero
Pero sí, es así, o sea, hay que saber distinguir, yo creo, los ámbitos también de la vida. Sí. ¿Alguien más quisiera comentar? Bueno, Omar nos dice como los ingenieros que tienen podcast famosos. Sí, también hay quienes, los profesionistas, y esto se transmite a todas las profesiones, ¿no? Terminamos, ¿no? Como taxistas. También está bien, ¿no? Si lo disfrutas. El chiste es que encuentres un equilibrio entre lo que haces y lo que te gusta, y cómo te gusta vivir. Tengo un compañero que, bueno, eh, no sé si es de la maestría, y él, por la mañana, él es docente, filósofo, y por la tarde se dedica a la albañilería, es maestro albañil. Y bueno, también está en tema la cuestión del equilibrio económico, ¿no? Que a veces nos dedicamos a otras cosas porque pues no, tenemos No. que ver cómo salir adelante. Pero así hay, bueno, lo que he hablado con él, pues disfruta, ¿no? También esa parte, que sí conlleva sus esfuerzos, pero también disfruta la parte de construir, ¿no? Cómo llevar a cabo una obra. Y yo también puedo decir que cuando me han tocado instalaciones, también hay partes bonitas de la instalación, ¿no? Cuando uno acaba. Y yo creo que aprender, ¿no? Aprender a encontrar lo interesante en las actividades, porque pues tenemos un campo de por sí laboral difícil, pero yo creo que importa mucho también lo que habían dicho ya anteriormente, es apegarse tanto del gafete, ¿no? De soy filósofo y todo lo demás es indigno. Aprender a disfrutar y ver lo valioso también de otras profesiones. Sí, sí, hay que... Yo quiero comentar algo que se me hace interesante, bueno, no interesante, más bien algo que me ocurrió. Como me pediste mi semblanza, quizá, no sé, por una cuestión, pensé que tenía que ser estrictamente académica, pero también tuve la oportunidad de ser bartender, o sea, no solamente me he dedicado a dar clases y algo que me gustó mucho de ser bartender es justamente eso, que te das cuenta de que no solamente sabes escribir o sabes leer, ¿no? Sino que tienes incluso a esa capacidad de recabar información, sobre todo ahorita con el ámbito de la cerveza artesanal, ¿no? Que también se ha puesto un poco de moda y va hacia arriba. El tener esa capacidad de decir, bueno, este es este estilo, este es este estilo, este es este estilo, y tener esa capacidad de decirle al cliente, mira, este estilo te gusta, te conviene, y hasta a veces hacer esas relaciones, ¿no? A mí me llegó a pasar como experiencia que yo relacionaba como a la personalidad del cliente con una cerveza o contaba así historias de, no, mira, el Asholot, ¿no? Esta cerveza donde hay un Asholot y contar los cuentos de Cortázar, ¿no? Y entonces yo ocupaba esas herramientas que yo ya tenía, ¿no? De mi propio brebaje cultural para poder vender cerveza, ¿no? Podría sonar así como, bueno, ¿y eso qué relación tiene? Por supuesto que la tiene, ¿no? Pero una vez más, suscribe lo que he dicho, o sea, los profesionistas, y no creo que solamente los filósofos, deben ser multidisciplinarios, porque también imagínate, de pronto estás en un lugar donde realmente no vas a dar clases, pero te tienes que dedicar a hacer otras cosas. Creo que ya más allá si eres o no profesionista, es aprender a sobrevivir y a desenvolverte en cualquier ámbito y a dignificar tu trabajo, ¿no? No porque sirva cerveza, eso es algo como indigno, ¿no? Y solamente es digno ser docente y dedicarse a hablar, ¿no? O sea, creo que todo trabajo tiene su dignidad y la dignidad se la da a uno como pones tú el ser en las cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, vaya, como ya para concluir mi intervención, es eso, ser multidisciplinario y trabajar en esos aspectos que nosotros sabemos que de pronto no nos fallan en el trabajo, en las entrevistas, y valorar lo que hacemos, valorar eso y dignificarlo. Y como diría el buen Francisco Olvera, bueno, pues poner nuestro ser en aquello que hacemos. Y esa sería como mi conclusión. En el arte se ve el artista, ¿no? Nos decía. Bueno, un homenaje, ¿no? A nuestro profesor en licenciatura, un gran profesor, en paz descanse.
Bueno, si no hay algún comentario, pregunta, sugerencia, opinión, podemos dar por concluida esta mesa. Bueno, voy a dar ante eso porque hay quienes están escribiendo. A mí me pasa que entre que te tardas en escribir, no se te acaba el tiempo de la sesión. Pero mientras, para cerrar, ¿no? Muchas gracias por su asistencia y por compartirnos su experiencia, ¿no? Y esto se los comparto a la comunidad. Es muy difícil también, ¿no? O sea, ya ahorita uno está hablándolo pues de manera muy tranquila, ¿no? Muy calmada, ¿no? El hecho de la búsqueda de un trabajo, ¿no? Pero cuando uno sale de la licenciatura y ya te enfrentas a las necesidades económicas y a los problemas que todo esto conlleva, y el hecho de andar buscando un trabajo allí, pues es una crisis, ¿no? Es todo, incluso un tormento, ¿no? Y también un camino en donde se aprende muchísimo. Me faltó, perdón, agregar en el tema del psicoanálisis también como profesión, hoy en día y se está dando mucho en el modo de hacer filosofía aplicada tradicional, que es la terapia filosófica, que a diferencia del psicoanálisis, que bueno, es una alternativa, trabaja como analizador, analista de sistemas de creencias, ¿no? Y lo que se hace a grandes rasgos es un diálogo, el estilo socrático, ¿no? Con la mayéutica y ayudas a esclarecer ciertas cosas de tu vida. Y eso también, o sea, son terapeutas de filósofos y ahí hay mucho campo también laboral y la gente está contratando mucho, o sea, mucho estos servicios porque te da más confianza ir con un terapeuta filosófico a ir con un psicólogo, ¿no? Por lo que esto a veces implica, ¿no? O con el psicoanalista, ¿no? Que a veces esto pues conlleva la idea de pensarse uno como que está muy mal o loco, ¿no? Y muchas veces no queremos vernos así, entonces pues vamos a un grado un poco anterior, ¿no? Al psicólogo. Y está esa alternativa. Está la alternativa de las prácticas filosóficas, de los cafés filosóficos, está la alternativa de las gerencias en eventos y producciones, la logística para estos, también eventos culturales, por ejemplo, en el ámbito cultural hay mucho, y pues hay muchas alternativas, se trata también de que uno empiece a buscar, y cuando estés buscando y estés en esta crisis existencial y crisis económica, date tantita paciencia, va a llegar el momento y el lugar para el trabajo adecuado, ¿no? Mucho ánimo. Y el proyecto Delfos, pues, les da ¿cómo se llama? Les da las gracias a los participantes. Y me faltó el link de registro, el dichoso link. Muchas gracias. Y bueno, nos quedamos con las siguientes mesas, con la última mesa de este día. Gracias Adriana, gracias Salvador, gracias Brian y gracias a todos los que estuvieron participando. Le damos un saludo también de aquí en las redes a Colombia y Argentina que que han estado siguiéndonos mucho el trabajo y el encuentro. Les damos les mandamos un caluroso saludo, un caluroso abrazo y esperamos contar también con alguna participación de ustedes en alguno de los eventos, pero ya participación como ponentes y expositores, ¿no? E ir compartiendo nuestros trabajos y nuestro modo de trabajar. Muchas gracias, Fabián. Y bueno, ahora sí, las mesas siguientes, la última mesa lleva por nombre Letas Post Créditos, Descubriendo Historias. Y a consideración de lo que hoy hablamos, pues también se trata de eso, ¿no? De una alternativa ya concretada de lo que pueda ser un filósofo que no necesariamente se circunscribe a la filosofía. Entonces los esperamos en punto de las 4 de la tarde y muchas gracias a todos, a todos los asistentes. Bueno, concluimos. Hasta luego.